Voy a responder unas preguntas que dejaron en la última publicación aquí en YouTube. Franceschi Nob nos dice, sería interesante conocer cómo se te dan los requerimientos para desarrollar una funcionalidad y cómo se preguntan en caso de existir dudas de los diferentes casos que se puedan presentar. Porque todas las preguntas que voy a responder van a ser en base a mi experiencia, así que en los últimos equipos que he trabajado para empresas de Estados Unidos, la funcionalidad o los requerimientos que piden vienen de los Product Manager. Estos se juntan con los Engineering Manager y entre los dos deciden cuál va a ser la funcionalidad que va a salir para el siguiente sprint y qué recursos van a ser asignados para este. Ahora, así es como nacen. ¿Y cómo se dan? Normalmente usamos Notion para poder describir toda la funcionalidad en cuanto a cómo se debería comportar el negocio y queda por el lado de los ingenieros poder armar la documentación técnica que se va a usar para implementar esa funcionalidad. Si existen dudas, hay una comunicación plana, es decir, podemos consultar directamente al Product Manager que ha creado esto, a los diseñadores que están involucrados o a los ingenieros también por el tema de la documentación técnica. Así que no hay ningún problema por eso. Y Brian nos dice, en cuestión de base del pago del sueldo, ¿cómo es el tema acerca de la deducción de impuestos? En México se le conoce como el ISR, impuesto sobre la renta. ¿Tienes que de alguna forma ir a Hacienda a declarar esos ingresos que provienen de otro país? Cuando trabajamos para el extranjero, digamos para empresas de Estados Unidos, normalmente trabajamos bajo modalidad contractor. Entonces, el empleador nos hace firmar un documento que es el W8B, en el cual como no somos residentes de Estados Unidos, no necesitamos pagar impuestos allá. Y todos los impuestos que se pagan son gestionados en nuestro país, es decir, donde recibimos el dinero. Si estoy en Perú, hay ciertas reglas en base a SUNAT en el cual necesitamos declarar los impuestos y es todo escalonado. Son muchos cálculos que se deben de hacer, que para eso siempre recomiendo consultar con un contador. E igual, así como es en Perú, supongo que es diferente en otros países. Meter nos dice, ¿cuáles son las preguntas más comunes en las entrevistas? Para el caso de desarrollo móvil, ¿cómo son las pruebas técnicas? Ya quieres saber cuáles son las preguntas. Y aquí voy a responder en base a lo que me ha tocado pasar en entrevistas con empresas de San Francisco, de Estados Unidos. Normalmente son como 5 entrevistas, en las cuales las primeras son pruebas técnicas. Como ya en algunos videos les he mostrado, mis compañeros recomiendan mucho LeetCode para que puedan practicar todo el tema de algoritmos, estructura de datos. Sí, es código en vivo. Nos conectamos a través de Zoom o Google Meet, en el cual compartimos nuestra pantalla y ellos están viendo lo que escribimos, el código que escribimos y la tarea que nos han dejado. Tenemos un tiempo como que de 40 minutos para resolver esa prueba de algoritmos en el lenguaje que tú elijas y te sientas más cómodo. Para el caso de desarrollo móvil, todos pasamos esas pruebas de algoritmos y luego de eso viene la prueba enfocada al área en la que estás postulando. Por ejemplo, si yo estoy postulando para desarrollo móvil con el framework específico Flutter, entonces la prueba va a ser como un reto usando Flutter. Igual te dan 40-45 minutos para que acabes eso y luego de eso siguen un par de entrevistas más, pero ya son más sencillas. Digamos que las pruebas más difíciles son las técnicas, que diría que es la de LeetCode. Oxe nos dice, ¿en dónde o cuál es la mejor manera para buscar trabajo remoto con empresas de Estados Unidos desde Latinoamérica? México en su caso. Como también lo he comentado en muchos directos y videos, básicamente todo se resumiría a LinkedIn. En LinkedIn están las ofertas. Si bien muchas de las ofertas que son para Estados Unidos requieren que estés allá, algunas veces pueden hacer excepciones. Yo creo que la forma más directa de poder conseguir una entrevista para empresas de Estados Unidos es a través de contactos. Así que únete a comunidades, ya sea de tu localidad, busca a través de algún grupo online. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos un Discord privado. Si quieren más información, solamente únanse al canal y ahí les aparece planes para poder unirse a Discord. Y es eso, para conseguir un trabajo con Estados Unidos, una de las formas más directas es contactos. Pero Cool nos dice, ¿se puede conseguir un trabajo remoto en Estados Unidos sin tener experiencia, solo con portafolios de proyectos personales? Y la respuesta es no. Normalmente para trabajar directamente con empresas de Estados Unidos, ellos buscan mucho especialistas y gente con mucha experiencia. De otro modo es lo que ellos hacen siempre, contratan gente que está haciendo sus prácticas en Estados Unidos para que ellos lo puedan formar y luego una vez que acaben la universidad les podrían hacer un contrato si es que ven que el rendimiento es bueno. Pero no, necesitas experiencia entonces para poder trabajar directamente para Estados Unidos. Edward Meléndez nos dice, una buena pregunta sería ¿qué cosas debo tener listos si alguna empresa de Estados Unidos me acepta en su equipo? Es decir, pasaporte, autorización de trabajo, etc. En realidad nada, si es que vas a trabajar como contractor, vas a trabajar en tu país sin ningún problema, firmas el certificado que te dicen el W8B para que tú declares tus impuestos en tu país y ellos no se ocupan de nada, a menos que esta empresa te ofrezca relocalización, ¿no? Pero es un proceso mucho más largo y mucho más complejo y no todas las empresas lo hacen, por decir casi ninguna. Elote Anderson nos dice, ¿qué lenguajes backend tienen más demanda laboral en la ciudad donde trabajas y también en Estados Unidos en general? ¿Recomienda hacer full stack o solo especializarse en una sola cosa para trabajar en Estados Unidos? Según lo que he escuchado, los lenguajes más solicitados en backend son Java,
Python, JavaScript con TypeScript y básicamente eso. Hay ofertas rebuscadas donde pagan muchísimo en Ruby, pero son pocas las posibilidades y necesitas tener un buen nivel de Ruby y así como el inglés. Eso aplica para donde estoy y para Estados Unidos. Ahora, si recomiendo ser full stack o solo especializarse en una sola cosa, para Estados Unidos buscan mucho la especialización. Si eres experto en algún tema, hay más chances de que te puedan contratar. Pero es de acuerdo a lo que te guste, ¿no? Si de repente quieres ser full stack, no hay ningún problema. Pero siempre recomiendo que tengan algo en lo que sean más fuertes. Tóxico nos dice, para trabajar en una empresa de Estados Unidos, ¿es necesario tener una carrera o se puede siendo autodidacta? Buena pregunta. Y no sé si han visto los últimos videos que he subido trabajando en Estados Unidos. No grabé esa parte, pero sí pude preguntarle a la reclutadora de ahí si es necesario un título universitario para poder entrar a esta empresa donde estoy. Y su respuesta fue un no, pero sí. Es decir, hay programadores que están trabajando ahí y que no tienen título. Son muy pocos, pero hay. Pero me dice que probablemente en el filtro, cuando postulan los desarrolladores, no sean elegidos porque no tienen un título o algo que avale eso. Entonces, ¿por qué me dijo que no es necesario un título? Porque la forma en cómo llegan estas personas sin título es en base a contactos y recomendaciones. Es decir, yo conozco a alguien que es muy bueno, tiene muchos años de experiencia y no tiene título, yo podría recomendarlo para que pase una entrevista. Y bueno, es eso. Entonces no pasaría el filtro de selección ya de que no tiene título, iría directamente a la entrevista y en base a su rendimiento, ya que lo he recomendado, podría ingresar sin título. Pero eso, necesitas mucha experiencia, necesitas contactos, necesitas ser conocido si es que no tienes título. Dairon nos dice, ¿cuánto cobrar en mi primer trabajo remoto para Estados Unidos suponiendo que soy mid-level Android developer? Y es una pregunta que no vas a encontrar una respuesta correcta. Tu primer trabajo remoto para Estados Unidos te refieres a que ya tienes experiencia trabajando en tu localidad o en empresas locales, ¿ok? Estamos hasta ahí. Y ahora, ¿cuánto cobraría siendo mid? Depende mucho de la empresa que estás postulando. Yo he recibido ofertas también de empresas de Estados Unidos donde me han querido pagar $2.500, $3.500 y eso con toda la experiencia que tengo, así que simplemente las he rechazado. Yo diría que investigues un poco la empresa que estás postulando, veas cuáles son los rangos que manejan y en base a eso escojas uno que te guste, ¿no? Al final es lo que crees que tú vales y lo que la empresa podría pagar. No pierdas nada intentando y solicitando un sueldo que esté en el rango de la empresa. También guíate en base a contactos. Si tienes amigos, referentes que estén trabajando para el extranjero, es bueno que consultes cuánto están cobrando tal empresa o en diferentes empresas para que más o menos tengas una idea de cuánto cobrar. Ahora, si te refieres a que es tu primer trabajo de toda la vida, es muy difícil que encuentres un trabajo así para Estados Unidos. Así que empieza trabajando en tu localidad, ganando experiencia. Si es tu primer trabajo, lo importante es que te paguen porque vas a aprender muchísimo ahí. Así que no esperes ganar un sueldazo en tu primer trabajo. Y bueno, esta pregunta que no me han preguntado, pero yo le estoy preguntando para ustedes es ¿qué nivel de inglés necesitas para poder trabajar en empresas de Estados Unidos? Y aquí les va a aparecer un video en el cual cuando estuve ahí en San Francisco pude un poco conectar con ellos, hablar con ellos. Ustedes van a ver cómo es la vivencia ahí, cuál es el inglés que ellos tienen, si es que ustedes lo pueden entender, si es que ustedes pueden entender mi inglés. Al final fue lo que yo les pregunté a ellos, cuánto de mi inglés pueden entenderme y cuánto creen que es necesario para que puedan trabajar en este tipo de empresas. Así que los espero en ese video, dejen sus comentarios ahí también. ¿Les ha gustado este video? No se olviden dejar su like, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente. Bye.